Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de la asignatura de Derecho Civil Obligaciones. En nuestra última clase, o bueno, en nuestras últimas clases hemos desarrollado y recordado ciertas temáticas relacionadas a la responsabilidad civil. Y esto, como les decía, ha seguido un orden lógico. Nosotros hemos visto en un primer momento la estructura de la obligación y la teoría general de las obligaciones. ¿Qué es lo que se estudia en la misma? Hay una parte general, hay una parte especial en la que estudiamos ciertos aspectos diferentes, ¿no? Hay eh, ciertas partes de esta asignatura en las que estudiamos aspectos diferentes de la obligación. Entonces, en un primer momento hemos estudiado los efectos de las obligaciones, y los efectos de las obligaciones los hemos estudiado desde su cumplimiento y el incumplimiento. Hemos empezado desarrollando el cumplimiento de la misma bajo la figura del pago, diciendo que el pago tiene ciertos elementos, tiene que cumplir ciertos requisitos y que puede realizarse de diferentes maneras, es decir, puede darse el pago con subrogación, la oferta de pago seguida de consignación, la cesión de bienes o la dación en pago. Después, estimados estudiantes, hemos visto que el efecto anormal de las obligaciones es su incumplimiento, ¿no? No es normal que las personas, el obligado, el deudor, incumplan, incumplan la obligación a la cual se han ligado, pero existe esa posibilidad y ante el incumplimiento del deudor, el acreedor tiene ciertas facultades. Puede exigir el cumplimiento forzoso de la obligación y esto lo podrá pedir de diferentes maneras según el tipo de obligación que, que sea el que forme parte del objeto, ¿no? Según se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, ¿no? Y hemos visto que se pide forzosamente la obligación, o bueno, se pide la ejecución forzosa o forzada de la obligación de diferente manera según se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer. Inclusive, se puede pedir la aplicación de las ASTANTs o multas progresivas, ¿no? Que establece el Código Procesal Civil. Además de la ejecución forzada o forzosa de las obligaciones, el incumplimiento permite, o bueno, abre la posibilidad de que el deudor sea responsable, que sea responsable por los daños ocasionados al acreedor. Y hemos vuelto a estudiar todos los elementos que deben concurrir necesariamente para que el deudor sea responsable. De esta manera hemos visto cómo es que se regula en nuestro código la responsabilidad ante el incumplimiento. Pero además hemos estudiado nuevamente la teoría de la responsabilidad civil, ¿no? Que está íntimamente relacionada, claro está. De hecho, estamos ante una responsabilidad civil cuando cuando se da el incumplimiento, ¿no? Esa responsabilidad civil se presenta bajo diferentes formas, hay formas especiales y hemos ido estudiando que la responsabilidad civil eh, o bueno, la regulación de la responsabilidad civil tiene diferentes regulaciones según se trate de circunstancias peculiares, entonces hay formas especiales de responsabilidad, esto por terceros o responsabilidad por daños ocasionados por las cosas, responsabilidad eh, que también puede relacionarse al medio ambiente, ¿no? Y hemos visto un tema muy bonito que es justamente este en nuestras últimas clases. Pero veíamos también que la obligación no siempre se va a cumplir porque el deudor no quiere, ¿no? Sino también que la obligación a veces no se cumple porque el deudor no puede cumplir la obligación. Entonces aquí juegan un papel trascendente la fuerza mayor, el caso fortuito, esto que nosotros hemos estudiado como una imposibilidad que sobreviene.
¿no? Y la imposibilidad exonera al deudor, la imposibilidad sobreviniente, ojo, sobreviniente al nacimiento de la obligación, exonera al deudor de la obligación de cumplir la prestación. ¿A ver? Entonces, eso de manera general, en realidad nosotros hemos desarrollado mucho más en esta temática, bueno, en nuestras clases. Pero además de esos efectos primarios, digamos, ese efecto que es el pago, el efecto principal, hay ciertos efectos secundarios de las obligaciones. Y cuando nosotros hablamos de efectos secundarios de las obligaciones, no hablamos de efectos que tengan menor importancia, sino hablamos de otros efectos auxiliares de la obligación. Los efectos secundarios o auxiliares de la obligación son virtualidades de estas, es decir, posibilidades eh, que facilitan la concreción de los derechos del acreedor. ¿Ya? Hay varias opciones que van a facilitar al acreedor que su deudor cumpla la obligación, ¿no? O bueno, no cumpla, mejor dicho, que van a facilitar al acreedor haber satisfecho esa prestación o esa ejecución forzosa o ese pago inclusive de los daños y perjuicios, ¿no? Esos efectos primarios que genera la obligación. O mejor, esos efectos que surgen de la obligación. Los efectos principales se dirigen a la satisfacción de los derechos del acreedor, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que los efectos primarios se refieren justamente al pago. El efecto primario de la obligación es el cumplimiento de la misma, mientras que los efectos secundarios lo que van a buscar es la mejor realización de la obligación cuando existe un peligro u obstáculo que es necesario remover. Entonces, los efectos secundarios de la obligación van a facilitar que la obligación sea cumplida, estimados estudiantes. He ahí la importancia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que Cristal me deba $10,000 y que yo no tenga ninguna garantía, por ejemplo, más allá de todo el patrimonio de ella, según la regla general, que también es un efecto secundario, a que yo tenga una hipoteca constituida para poder rematar un bien específico de ella, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta, hay una forma mediante la cual nosotros vamos a facilitar el cumplimiento de la obligación. Por su heterogeneidad, esto es algo que también quiero que tengan claro, es imposible sistematizar los efectos secundarios de la obligación, porque son muy diversos y nosotros vamos a estudiar los más importantes. Hay un amplio listado, digámoslo así, hay una amplia regulación sobre los efectos secundarios de la obligación. Entre estos podemos mencionar, por ejemplo, a las medidas precautorias que establece un juez en el proceso para que se satisfaga la obligación a favor del acreedor. También la intervención en juicios en los que el deudor, por ejemplo, es parte, ¿no? Por ejemplo, la acción oblicua. La acción oblicua le permite al acreedor obrar en nombre del deudor negligente, ¿no? Supongamos Cristal o supongamos Gabriela me debe $10,000 o John me debe $10,000, pero él me dice yo no tengo dinero, pero en realidad él tiene un juicio en el que le deben $20,000 y él no lo está moviendo, ¿no? Entonces, mediante la acción oblicua, yo puedo ingresar en su nombre, yo que soy su acreedor, y como una especie de representante, lograr que se le pague a John Bautista ese dinero para posteriormente yo cobrarme el dinero que se me debe. ¿Se me entiende? ¿No? Eso es otra posibilidad. Eso vamos a estudiarlo bajo la figura de la acción oblicua. También hay el ejercicio de privilegios legales, estimados estudiantes. Hay ciertas obligaciones
ciertas obligaciones que tienen un grado mucho más, un grado de prevalencia, digámoslo así, respecto de otras obligaciones. Hay un listado de obligaciones que nosotros vamos a estudiar, que son los privilegios que están por encima de toda otra obligación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las deudas por beneficios sociales. ¿Ya? Supongamos que a Gabriela y Soledad, que son mis trabajadoras, les debo la suma de 80,000 bolivianos por beneficios sociales. Pero a la vez, a Lisbeth yo le debo una deuda anterior por una compra de una casa de 100,000 dólares. En esta situación, por ley hay un privilegio de los beneficios sociales. Entonces, si por ejemplo me están rematando una casa, mi acreedora sobre una deuda de un bien que he comprado, podrán ingresar al proceso los trabajadores, las trabajadoras, y hacer valer ese privilegio y dirán, primero me tienen que pagar a mí, podrán decir, ¿no? En términos simples. Entonces, hay privilegios legales establecidos en nuestra normativa, ¿no? También estará el derecho de retención. Ustedes conocen el derecho de retención, ¿no ven? Ustedes lo han estudiado en la figura del anticresis. Ustedes han visto también que el poseedor tiene el derecho de retener la cosa hasta que se le satisfagan los montos, o hasta que se le entreguen los montos de dinero correspondientes a los gastos a los gastos de mantenimiento que él mismo hubiese realizado, por ejemplo, sobre un bien. Entonces, ese también es un efecto secundario de la obligación, ¿no? El derecho de retención. Hay ciertas acciones de deslinde del patrimonio del deudor, de integración. Nosotros vamos a ver ahí una situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si fallece mi deudor, entran sus herederos a la relación sucesoria, por tanto ellos van a ser dueños de todos sus bienes y de todas sus deudas, de todo su patrimonio en general, pero supuestamente, o mejor dicho, pasa en este ejemplo hipotético que los herederos de mi deudor tienen muchas más deudas que bienes, ¿no? Entonces, obviamente a los acreedores de estos herederos les conviene, ¿no? Porque van a tener mayor patrimonio sobre el cual recaer para cobrar sus deudas, ¿o no? Les va a convenir a ellos. Pero a mí, como acreedor de cuyus, es decir, del que ha fallecido, del causante, no me conviene. No me conviene esta situación, por lo que yo puedo pedir que se separe el patrimonio del fallecido del patrimonio de sus herederos, para cobrarme primero la deuda con el patrimonio de mi deudor que ha fallecido, ¿no? Que técnicamente tiene el denominativo de cuyus en la relación sucesoria. Entonces estamos cuando hablamos de efectos secundarios de la obligación, estamos ante todo lo que contribuya al acreedor a reforzar el vínculo obligacional. A reforzar el vínculo obligacional y a asegurar el cumplimiento de la prestación en un medio legal de garantía, ¿ya? Entre estos, estimados estudiantes, entre estos efectos secundarios, nosotros podemos mencionar a las garantías convencionales, ¿ya? Y entre estas garantías convencionales, nosotros vamos a encontrar a una figura muy, muy importante, que es la fianza convencional.
Muchas veces ustedes han debido escuchar sobre la figura del garante, ¿no? Ustedes han debido escuchar, él es mi garante, ella es mi garante. La fianza convencional es un contrato en el que una persona se compromete a responder las obligaciones de otra, aun cuando el deudor no conozca este aspecto. Eso así lo establece el artículo 916 del Código Civil. Usualmente esto se da en conocimiento del deudor, ¿no? Demos un ejemplo. Y bueno, es muy simple la figura de la fianza convencional, ¿no? Es una persona que le dice, bueno, si esta persona no te cumple, a ver, supongamos Natalie y Alejandra vienen donde mi persona, ¿no? Y me dicen, Alejandra, necesito que me preste un monto de dinero porque, no sé, voy a emprender en un nuevo negocio. Entonces yo le digo, bueno, pero necesitas mínimamente un garante solvente y demostrarme que tú tienes solvencia. O bueno, un garante, ¿no? Un garante personal. Entonces, esta es la fianza, ¿no? La fianza convencional. Entonces ella me dirá, bueno, mi amiga Natalie puede ser mi garante. ¿Qué significa? ¿Qué implica que sea su garante? Que cuando Alejandra no tenga patrimonio, yo pueda atacar el patrimonio de Natalie. Eso significa ser garante, ¿ya? Entonces, cuando Alejandra no tenga activos, cuando Alejandra no tenga casas, no tenga autos, no tenga cuentas bancarias, yo voy a atacar al patrimonio de Natalie. Yo voy a atacar las casas de Natalie, los autos de Natalie, para satisfacer esa deuda que ellas me deben, ¿no? Que me debe Alejandra, en este caso, en realidad. Entonces, hay varias consecuencias jurídicas que surgen, estimados estudiantes, de la fianza, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que acudir a nuestro Código Civil Boliviano que establece diferentes consecuencias, ya como les he dicho, ¿no? Diferentes efectos jurídicos. En primer lugar, es importante mencionar lo establecido por el artículo 920 del Código Civil, y es que la fianza no puede exceder lo debido por el deudor bajo pena de nulidad. En el ejemplo que hemos dado, ¿no? Si Alejandra me debe $20,000, Natalie no puede garantizar una suma mayor a ese monto. Ella va a garantizar el mismo monto que la deuda principal. Además, esto tiene lógica bajo el famoso principio que nos establece en derecho civil que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, esta garantía personal, esta fianza personal, esta fianza convencional, mejor dicho, es un accesorio de la deuda principal, de la obligación principal. El fiador tiene que tener bienes suficientes para responder la obligación. Así lo establece el artículo 923 del Código Civil, que nos dice, el deudor obligado a dar una fianza tiene que presentar como fiador a una persona que tenga la capacidad de disposición, su domicilio en la jurisdicción donde deba darse y bienes suficientes para responder la obligación. Esta solvencia se estimará según sus condiciones rentísticas y el monto a que prudencialmente puedan ascender las costas. Entonces, nosotros vamos a poder medir que un fiador es solvente de acuerdo a los ingresos que él perciba. Si el fiador propuesto por el deudor que ha caído en insolvencia, si el fiador propuesto, a ver cómo es esto, el deudor debe dar otro en su lugar. Si el fiador es insolvente, es decir, llega a ser insolvente, el deudor tendría que otorgar otro fiador. Así lo establece el artículo 924. En el ejemplo que hemos dado, ¿no? Natalie, que era la fiadora, ha quedado insolvente, es decir, ya no tiene bienes o rentas que percibir o ingresos que percibir, por lo que mi garantía, digamos que ya queda, ya queda
más débil, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este caso, el deudor tendría que otorgar a otra persona. Alejandra tendrá que pedirle a Cristal, a Soledad, a John, que sean sus fiadores, ¿no? Y bueno, se cambiará el fiador, existe esa posibilidad. Hay también ciertos derechos que surgen a favor del fiador, ¿ya? Hay ciertos derechos, porque en primer lugar hay el beneficio de execución u orden para que previamente se ejecuten los bienes del deudor de la obligación principal. Cuando ustedes vean derecho procesal, ustedes van a ver la excepción de execución, ¿no? De el beneficio de execución u orden. ¿Qué significa esto? En el ejemplo que habíamos dado, ¿no? Puede ser que yo ataque primero el patrimonio de Natalie, ¿no? Pero Natalie puede decir un ratito, yo soy fiadora. Primero tienes que atacar el patrimonio del deudor principal. Y cuando este sea insolvente, o cuando su patrimonio no sea suficiente para satisfacer la obligación, recién puedes atacarme a mí. Es decir, hay un orden, ¿ya? Al garante, el patrimonio del garante puedes ejecutarlo cuando el patrimonio de tu deudor principal sea insuficiente. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Esa es una consecuencia de la fianza. Entonces, el fiador también tiene ciertos derechos. Este es un medio de defensa para el fiador. ¿No ve? Ahora, es importante manifestarles a ustedes que hay una excepción a esto. Hay situaciones en las cuales el fiador se constituye en codeudor solidario y mancomunado. Solidario, más que nada, ¿ya? Cuando hay solidaridad, el, el fiador está renunciando a este orden. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Cuando hay solidaridad, cuando el contrato dice el garante, usualmente se usa la palabra garante en esto, ¿no? El garante se constituye en codeudor solidario. Entonces, cuando hay solidaridad, estamos ante una especie de renuncia a este derecho de orden. ¿Qué significa? Que yo puedo atacar al fiador antes que al deudor principal inclusive, o al mismo tiempo a los dos. Entonces ahí el fiador ya no va a poder decir, a ver, respeten el orden. Cuando hay solidaridad, no hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ambos se están comprometiendo a que a cualquiera de ellos se le puede exigir el total de la obligación, ¿no ve? Eso es lo que implica la solidaridad. Entonces es una especie de renuncia al beneficio de orden o exclusión. Es por eso que cuando ustedes vean, por ejemplo, los contratos bancarios, los contratos que se celebran con entidades bancarias, entidades de intermediación financiera privadas, van a ver que siempre se va a establecer la solidaridad, ¿no? En la gran mayoría de casos. Entonces, usualmente en estas circunstancias no se puede invocar el orden, el beneficio de exclusión u orden. Pero en otras circunstancias, cuando hay préstamos entre particulares, cuando hay obligaciones entre particulares, sí podrá invocarse en juicio este beneficio de orden o exclusión como una excepción. Ustedes saben que las excepciones son medios de defensa, ¿no ve? Son medios de defensa. En materia civil, al menos en procesos de ejecución de obligaciones, este es uno de los medios de defensa otorgados a la parte demandada, ¿no? Porque puede ser que se demande al fiador. También puede invocar el beneficio de división, si es que existen varios fiadores, ¿no? Puede ser que Alejandra haya dicho, te voy a ofrecer 2 fiadores. Entonces, cada fiador le estaría garantizando la mitad de la deuda. Entonces, si yo le quiero cobrar la totalidad a uno de los fiadores, me va a decir un rato, no me puedes cobrar todo porque yo solo le he garantizado la mitad de la deuda, ¿no? Entonces, también hay el beneficio de división. Evidentemente, estamos ante
ante una, evidentemente entonces estamos ante una fianza convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el fiador, el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo para llegar a estos términos. ¿No ven? No es que la ley le imponga a una persona que sea fiador. Entre las garantías convencionales, estimados estudiantes, también nosotros encontramos otras como la prenda, la hipoteca o la anticresis. ¿Por qué? Porque estas mejoran la situación del acreedor debido a que en esencia afectan un bien determinado al cobro de un crédito. Esto ustedes ya lo han estudiado en la materia de derechos reales, ¿no? Muchas veces, para garantizar el cumplimiento de una obligación, el deudor otorga a favor del acreedor un derecho real de garantía, sobre un bien mueble, por ejemplo, en el caso de la prenda, o un inmueble, en el caso de la hipoteca igual puede darse, ¿no? Sobre ciertos muebles sujetos a registro. Y la diferencia entre estas garantías es justamente la pignoración, ¿no? La entrega de la cosa. Hay pignoración, hay entrega de la cosa en la prenda y en la anticresis, ¿no? En la prenda y en la anticresis, el acreedor, o mejor dicho, el deudor le entrega un bien al deudor, así de manera física. ¿No ve? El deudor, mejor dicho, le entrega de manera física al acreedor un bien. Le entrega en el caso de la prenda un bien mueble o en el caso de la anticresis un bien inmueble. En el caso de la anticresis, ustedes saben que esto se compensa los intereses con los frutos del bien. En el caso de la prenda, ustedes ya han visto también cuál es la regulación. O esto puede ser de manera jurídica, como habíamos visto. O sea, mejor dicho, esta garantía puede darse de manera física, como habíamos visto en la prenda y la antícresis, o también puede darse de manera jurídica en la hipoteca, ¿no? Mediante los registros, lo que va a permitir, mediante los registros públicos, mediante el registro de derechos reales y su inscripción, permitiendo posteriormente la venta del bien inmueble, que es la garantía, y con eso lograr que el acreedor vea la, mm, satisfecha esa prestación a favor del acreedor. También entre las garantías convencionales, estimados estudiantes, ustedes van a estudiar la figura de la cláusula penal o de las arras también, que son dos figuras diferentes, ¿no? La cláusula penal se refiere, según la teoría, a ciertos daños y perjuicios acordados ya en el momento de realizar el contrato. ¿No ve? Ya nosotros nos podemos poner de acuerdo, digamos, por día que tú te atrases, los daños y perjuicios van a ser de $20, por ejemplo. Entonces podemos ponernos de acuerdo en un contrato sobre a cuánto van a ascender los daños y perjuicios o la responsabilidad sea moratoria o sea compensatoria, ¿ya? Esto lo van a estudiar con mayor detalle en la materia de contratos y es un tema de suma importancia igual. También tenemos las arras, ¿no? Las arras son diferentes a la cláusula penal. ¿Por qué? Porque en la cláusula penal solo estamos ante un acuerdo de a cuánto van a ascender los daños y perjuicios. Pero en las arras, estimados estudiantes, en las arras, nosotros vamos a estar ante en las arras, estimados estudiantes, nosotros vamos a estar ante una seña, también se llaman seña las arras, ¿no? Una de las partes otorga a la otra un monto de dinero previamente, sea
para confirmar necesariamente que se va a cumplir la obligación o finalmente para poder también retirarse de la misma y tiene esto sus propias consecuencias, ¿no? Pero esa es la diferencia. Se entrega una seña en el caso de las arras. En el caso de la cláusula penal, estamos ante acuerdos que se dan ante un acuerdo que se da entre el deudor y el acreedor, entre los contratantes. Como pueden ver entonces, estimados estudiantes, hay diferentes posibilidades, al menos convencionales, que van a permitir asegurar el cumplimiento de la prestación, ¿no? Y esto se hace por un acuerdo entre el deudor y el acreedor. Pero también hay ciertas garantías legales, ¿ya? Y las garantías legales surgen, tal cual lo dice su nombre, de la ley. Es la ley la que las dispone y entre estas nosotros encontramos en primer lugar a los privilegios. Pensar en los privilegios implica reflexionar sobre el orden de prelación en que se ubicarán los créditos de distintos acreedores para hacerse efectivos sobre el patrimonio del deudor, justamente cuando exista una situación de insuficiencia de bienes. Cuando estamos ante un deudor que debe a varios deudores, digo a varios acreedores, perdón, cuando estamos ante un deudor que debe a varios acreedores y el patrimonio no es suficiente, estimados estudiantes, se deben hacer respetar el orden de las obligaciones, ¿no? Según los privilegios y preferencias. Los privilegios están por encima de cualquier otra obligación, ¿ya? De cualquier otra obligación. Incluso por encima, estimados estudiantes, de las hipotecas, por encima de la anticresis, por encima de la prenda, y vamos a ver por qué en un instante. Y es que el legislador considera que hay ciertas situaciones que deben tener preferencia respecto a otras deudas, ¿no? Entre los privilegios, estos pueden ser generales, es decir, recaer sobre todos los bienes muebles e inmuebles, o también pueden ser especiales. Empecemos revisando cuáles son los privilegios generales, ¿ya? Los privilegios generales pueden recaer sobre bienes muebles e inmuebles, y estos se pagan, como habíamos dicho, con preferencia a cualquier otro crédito. Esto podemos concluirlo de la revisión de los artículos 1345 y 1355 del Código Civil. Los privilegios generales, estimados estudiantes, estos que recaen sobre bienes muebles e inmuebles son los siguientes. En primer lugar están los gastos de justicia para liquidar y conservar los bienes del deudor. Hay ciertos gastos que se generan por la ejecución de la obligación, ¿no? De manera general, cuando nosotros veíamos la ejecución forzosa de las obligaciones, veíamos que se tiene que vender, que el juez termina vendiendo los bienes del deudor, ¿no ve? Termina vendiendo, pero para que se vendan los bienes del deudor, tienen que realizarse ciertos gastos. Por ejemplo, tiene que haber un perito que va a realizar el avalúo de los bienes y sobre ese avalúo es que se va a vender los mismos. También intervendrán notarios de fe pública, martilleros, intervendrá un martillero que va a realizar la venta judicial, ¿no? Para la venta judicial del bien, para que finalmente una persona se adjudique. Entonces, los honorarios de estas personas tendrán que ser cubiertos con preferencia a cualquier otra deuda.
De igual manera nos dice los gastos para conservar los bienes del deudor. Entonces hay depositarios también, ¿no? Que van a tener que cuidar los bienes y a estos depositarios se les tiene que pagar esos montos que hubiesen desembolsado por conservar el bien. Encontramos también entre los privilegios, y esto es de suma importancia, según el Código Civil, los salarios y beneficios sociales por un año vencido y el año en curso de los empleados y gerentes de servicios. Pero este límite no es tal debido a que el artículo 48 de la Constitución Política del Estado establece que los beneficios sociales tienen privilegios sobre cualquier otra creencia, nos dicen, ¿no? La Constitución en sí no nos está diciendo que va a ser por el año vencido y por el año en curso. Ahora, hay ahí, podríamos decir, cierta divergencia, ¿no? Hay ahí cierta divergencia entre lo que establece nuestro Código Civil y lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? El artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo cuarto, nos dice: los salarios y sueldos de vengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia. Son inembargables e imprescriptibles. Estimados estudiantes, hay dos formas de ver esto, ¿no? Unos podrían decir, la Constitución está por encima, entonces tiene que ser todo el total de los beneficios sociales el que está por encima. Entonces ahí podría haber un debate, ¿no? Si se les debe a ciertas personas por beneficios sociales, ese monto tiene preferencia sobre, digo, privilegio sobre cualquier otra creencia en su totalidad. Pero si nosotros vemos el código, nos dice por un año vencido, es decir, el último año que se les debe, y por el año en curso, es decir, por el año en el que estamos. Supongamos que Cristal, Gabriela y John son mis trabajadores y yo les debo de este año y del año pasado, ¿no ve? Sus beneficios sociales. Según el Código Civil, existiría privilegio sobre este año en curso, lo que se les debe de este año y lo que se les debe del año pasado. Según el artículo 119, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, nosotros tenemos el principio de reserva legal, 119, parágrafo 2. 114. A ver un ratito, déjenme ver, 113, 115, parágrafo 2, no. Las declaraciones, según lo previsto, estimados estudiantes, 109, parágrafo 2, perdón. Nosotros tenemos un principio de reserva legal, ¿ya? Si bien la Constitución Política del Estado establece que, bueno, los derechos tienen aplicación directa, etcétera, y los derechos fundamentales, bueno, la Constitución está por encima, según el artículo 410 de cualquier norma, los derechos constitucionales no son absolutos, ¿no? Por ejemplo, no habría detención preventiva, no habría condenas privativas de libertad si es que los derechos fueran absolutos, ¿no ve? Es decir, todos tenemos derecho a la libertad, entonces, si es que fuera absoluto ese derecho, no existiría condenas privativas de libertad, no existiría, como les digo, detención preventiva, etcétera. Entonces, el artículo 109, parágrafo 2 nos dice, los derechos y sus garantías solo pueden ser regulados por ley. Es decir, que la ley puede, o sea, si bien tenemos esos derechos, la ley es la que establece cuál es su alcance. ¿No ve? Entonces, es por eso que la ley establece ciertas penas, la ley establece en qué situaciones se puede detener preventivamente a alguien. De igual manera,
la ley puede establecer cuál es el límite de ese privilegio que tienen los beneficios sociales. ¿No ve? Entonces, nuestro Código Civil estaría limitando al año vencido y al año en curso ese privilegio. Es decir, no sería todo lo que se les debe el crédito privilegiado. Entonces, ahí hay una discusión muy interesante. Algunos podrían decir un rato, el Código Civil no ha tenido las formalidades de una ley, porque no ha sido tratado ante una asamblea legislativa, no ha sido tratado ante el Congreso. Entonces ahí hay un debate que yo veo está latente. Sin embargo, en fallos que se han dado en salas constitucionales se ha podido ver que la tendencia es hacer valer la totalidad de los derechos laborales, de los beneficios sociales, ¿ya? Entonces, este es un tema muy interesante que los invito a reflexionar también. Entre los privilegios, también nosotros encontramos los derechos de autor de escritores, compositores y artistas por los últimos 12 meses de los réditos que correspondan. También hay privilegios, ya no sobre bienes, esto es sobre cualquier bien, ¿ya? Estos tres privilegios. Pero también hay privilegios sobre bienes muebles, entre los cuales encontramos los gastos funerarios, los gastos de los últimos 6 meses de vida a prórrata entre acreedores, los suministros de alimentos, vestido, habitación, hechos al deudor para sí mismo y su familia en los límites de su necesidad en los últimos 6 meses, la asistencia familiar en los últimos 6 meses, los créditos del Estado u otras entidades públicas por impuestos directos, exceptuando el inmobiliario, créditos del Estado sobre bienes del imputado y del civilmente responsable. Entonces, hay privilegios sobre los muebles respecto a estas deudas, ¿no? Los gastos funerarios tienen privilegios sobre los bienes muebles, ¿no? Entonces, si por ejemplo el deudor debía de gastos funerarios a una determinada persona, esta persona puede cobrarse de los muebles con privilegio, de un automóvil, por ejemplo, de bienes muebles sujetos a registro, ¿no? Si una persona le debe a alguien por por gastos de los últimos 6 meses de vida, por ejemplo, gastos hospitalarios, etcétera, entonces también este acreedor tiene privilegios sobre los bienes muebles, ¿no? Suministros de alimentos, vestido, habitación hechos al deudor para su familia, como habíamos dicho en los últimos 6 meses también. Asistencia familiar, créditos del Estado y lo que habíamos manifestado, ¿no? Hace un instante. Los privilegios, y ya para terminar esta temática, porque nos queda en realidad mucho más que desarrollar. Ya la siguiente clase vamos a tratar las garantías judiciales. Ahora vamos a terminar esto de las garantías legales. Los privilegios también pueden ser especiales. Ya hemos visto que los privilegios pueden ser generales y pueden recaer sobre bienes muebles e inmuebles en los 3 primeros casos, o pueden ser especiales. ¿No ve? Pueden ser especiales, pueden ser generales también sobre los muebles, perdón. Los que habíamos listado hace un instante y que están establecidos en el artículo 1346 del Código Civil, o pueden ser privilegios especiales, ¿no? ¿Por qué son privilegios especiales? Porque van a recaer sobre ciertos bienes muebles, ¿ya? Así lo establece el artículo 1349 del Código Civil. ¿A qué nos referimos con esto? Hay ciertos privilegios que va a tener el acreedor de acuerdo a la deuda que tenga y sobre bienes muebles específicos, ¿ya? Por ejemplo, el crédito del arrendador sobre enseres destinados a la explotación de la cosa, muebles y objetos para guarnecer la casa o parte de ella. El inquilino, el arrendatario, estimados estudiantes,
puede llegar a deber al arrendador, ¿no ve? Al propietario del bien por los cánones de arrendamiento, es decir, por los alquileres, ¿no ve? Uno a veces se endeuda. Entonces, en estas circunstancias, el arrendador tiene privilegio para poder recaer, incluso tiene derecho a retención, ojo, sobre los enseres, sobre los bienes que forma, o sea, sobre los bienes que va a tener el arrendatario, ¿ya? Sobre los bienes muebles que va a tener el arrendatario y sobre los bienes también que forman parte de la explotación de la cosa, ¿no? El hotelero también va a tener cierto privilegio sobre los efectos del huésped por las deudas de hospedaje. Entonces, si uno se hospeda en un hotel, por ejemplo, se hospeda en un hostal y debe por el alojamiento de esos días, entonces el hotelero tiene derecho a retener esos bienes también, tiene privilegio para poder retener esos bienes, tiene privilegio para poder, ¿cómo diríamos? Realizar la venta judicial de esos bienes muebles que eran del huésped, ¿no? El crédito de los transportistas sobre las cosas porteadas para su retribución, ¿no? El transportista que va a transportar ciertos bienes de un lugar a otro, entonces tiene privilegios respecto a esos bienes, ¿no? El crédito de los almacenes y gastos de depósito sobre las cosas depositadas. Si yo deposito ciertos bienes en un lugar y debo de ese depósito, entonces también el depositario va a tener derecho sobre esos para que se les pague, para que se le pague. El crédito resultante de abuso y prevaricación que cometan en el ejercicio de funciones, los funcionarios sujetos a fianza sobre los fondos de su fianza. Para el ejercicio de ciertos cargos públicos, estimados estudiantes, se realiza el desembolso o bueno, se realiza la retención de ciertos montos de dinero, ¿no? Por ejemplo, de ciertos consultores, ¿no? Vas a ser consultor siempre y cuando entre los requisitos está, se tiene que otorgar una fianza de un monto de dinero. Entonces, ese monto de dinero sobre ese monto de dinero va a haber privilegio también. En caso de que existan cierto ejercicio de la función contrario a la normativa jurídica. El conservador de un bien por los gastos de conservación del mismo, ¿no? Entonces, sobre ese bien tiene privilegio también. El vendedor de bienes muebles sobre los bienes vendidos al deudor. También va a haber ahí entonces un privilegio, ¿no? Los acreedores entonces con privilegios especiales van a ser preferidos a los acreedores con privilegios mobiliarios generales. Así lo establece el artículo 1359. El privilegio especial está por encima que el privilegio general sobre bienes muebles, ¿ya? Entonces, ese es el orden, estimados estudiantes. Y esto es lo que se hace respetar en el caso de que existan varios acreedores, ¿ya? Dentro de las garantías legales, también nosotros encontramos la hipoteca legal determinada por ley. Y esto ustedes lo han estudiado en la materia de derechos reales. Hay ciertas situaciones en que la ley ya le otorga una hipoteca a ciertas personas. Por ejemplo, al vendedor de un bien inmueble sobre ese bien, ¿no? Si yo le vendo, por ejemplo, a Natalie una casa y Natalie me ha pagado solo una parte, me debe un monto de dinero, me debe un saldo de ese precio, entonces yo tendré ya constituida una hipoteca legal sobre esa casa que le he vendido, ¿ya? Que significa que tengo una garantía, puedo vender esa casa posteriormente judicialmente mediante la autoridad judicial ¿para qué? Para satisfacer esa deuda que ella tenía conmigo. A ver. Entonces, como se darán cuenta, esta temática es de suma importancia. Posteriormente, o bueno, el día miércoles nos tocará revisar las garantías judiciales, que son otras establecidas por nuestro ordenamiento jurídico,
Vamos a ver el principio de garantía colectiva, que es un principio que ya se los he ido repitiendo de manera constante, que nos establece que la garantía general de los acreedores es el patrimonio de su deudor, ¿no? Entonces vamos a ver también cuáles son los bienes excluidos de la garantía colectiva, es decir, vamos a ver cuáles son bienes inembargables, qué bienes no se pueden, con qué bienes no se puede satisfacer la deuda del acreedor. Vamos a ver cuáles son los tipos de acreedores, recordando un poco más, y vamos a ver qué acciones se le confiere al acreedor para mantener el patrimonio de su deudor y poder satisfacer su acreencia, además de la ejecución forzosa, ¿no? Como les digo, estos son efectos secundarios de suma importancia. Hasta acá entonces nuestra sesión del día de hoy, nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya comprendido. Si es que hay dudas, si es que hay consultas, pueden realizarlas por este medio o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias.